Six Global Studio te da la bienvenida a este podcast. Los Eternal Skins comienzan. Hola, sean bienvenidos a este nuevo episodio, este nuevo capítulo de nuestra historia de los Eternal Skins, en el cual estaremos en nuestro capítulo número 13, en la cual nuestro personaje pues ya se ha estado enfrentando a distintas situaciones en las cuales lo han puesto a pensar, a reflexionar y a ver qué es lo que está pasando con su vida. Recordando que muchas de estas decisiones o creencias tuvieron sus influencias dentro de un ambiente que era muy distinto a lo que conocemos el día de hoy, en el cual ahora es muy diferente las cuestiones de las tribus urbanas, de cómo es el crecimiento, de cómo es ciertas situaciones en las cuales hace años pues no era en el mundo en el cual habitaba nuestro personaje. Así que pues sean bienvenidos el día de hoy. Sí nos tardamos un poquito porque si se dan cuenta ya en el canal tenemos otro contenido en el cual estamos trabajando, que es en este caso un álbum en el cual trae 5 sencillos. De esos sencillos pues están enfocados a toda esta parte de, de la música, pero esa música abstracta con sonidos más como ambientales, en el cual nosotros hemos estado trabajando y seguimos trabajando posteriormente a estos para hacer remixes que posteriormente los vamos a tener en nuestro canal. Así que pues sean bienvenidos. Igualmente vamos a tener más contenido para ustedes. Pero por el momento, pues ahorita estamos enfocados en la música, en la pintura y pues en este podcast o en esta historia, que a la vez también la estamos haciendo escrita. Entonces, igual, por motivos de la plataforma, pues tenemos que omitir ciertas cuestiones, pero posteriormente a que terminemos ya de grabar los capítulos restantes, subiremos el archivo en el cual pues ya es como un libro que estamos haciendo con todo ese cariño para ustedes. Así que pues sin nada más que decir, les agradezco que estén con nosotros. Y bueno, si escuchan un poquito de ruido es que porque es ese toque que tenemos en el aspecto, pues lo hacemos de forma cotidiana, lo hacemos de forma amateur, pero también no olvidando pues de que también vivimos en un lugar donde pues está la gente, donde hay transportes y en fin. Entonces, pues no me queda más que agradecerles y espero se encuentren muy bien y los dejamos con Eternal Skins, capítulo número 13. Y bien, pues ya dentro de todo lo que venía aconteciendo, esta situación en la cual muchas veces yo sentía ese cambio que había tenido dentro de toda la banda y que aparte pues la banda ya había sido pues disuelta y ahora me encontraba con los primeros, se puede decir, achaques en la cuestión de que estaba ahora pues sintiendo esa otra historia que muy difícilmente llegan a contar, o más que nada es complicada de contar, porque tiene muchas sensaciones, muchas cuestiones en las íntimas en las cuales es difícil. Eh, a esto me refiero a que cuando consumes cierta sustancia, tarde o temprano va a venir algo que algunos le dicen que es el caballo, algunos dicen que es el síndrome, algunos dicen que es otras cuestiones. En sí es algo que se llama pues una abstinencia en la cual
la persona, o en este caso yo, pues me tenía que enfrentar a esta nueva realidad en la cual era muy complicado para mí porque dentro de la banda, pues te hacías creer tú mismo, porque no fue mucho de ellos hacia mí, sino yo mismo, en la cual eh, pensabas que todo iba a estar bien, todo iba a ser pues siempre desmadre, siempre echar desmadre, siempre echar cotorreo con la banda, no preocuparte por el presente, ni el futuro, ni qué es lo que vas a hacer, si tienes o no dinero, porque al fin y al cabo, pues la banda sacaba para el toque, sacaba para las chelas, sacaba para el pulque, y no te preocupabas de cierta manera, entonces y también esas presiones de que, y si me veo estético, si me veo guapo, si me veo mamado, si me veo, que me vean las chicas, de cierta manera, el estar con la banda, el estar con individuos que eran muy diferentes o que era una recopilación de muchas otras influencias, en el aspecto de modas, de que pertenecían a varias tribus urbanas a la vez. Entonces, toda esa situación eh, hace de, y como lo ves, empiezas a verlo constantemente, pues te hace cambiar tu forma de pensar y de ver la vida. Y fue lo mismo que me pasó a mí. Por eso me agradó tanto estar con la banda, por eso me agradó tanto y fue un punto cúspide en, la situación de esa parte, porque formó mucho de mi identidad, ayudó mucho a formar mi identidad, que en ese momento, pues siendo un adolescente no sabes ni qué, no sabes ni a dónde vas, no sabes ni qué eres, no sabes nada. Y lo crees saber todo a la vez. Entonces imagínate la confusión tan grande o el, la maraña de ideas, de emociones, de creencias, de acciones, de ideas, de filosofías, de sueños. O sea, es una situación que esa batalla yo la libraba muchas veces en silencio. ¿Por qué? Porque pues más padres que estaban trabajando, hermanas hermanos mayores que estaban en su vida y que estaban echando su desmadre, que al fin y al cabo no congeniábamos porque gustos que ellos tenían yo no los tenía, entonces era muy complicado. Y aunado a eso, pues el vivir toda una vida reprimido en el que pues no digas esto porque es malo, no hagas esto porque es malo, pues al fin y al cabo cuando te lo presentan, pues te vuelves loco. Entonces, así como les platicaba en la de Falls, de este Falls que en su último ataque le estaba dando muy fuerte esa ansiedad, pues siguió en unos meses después, seguía el desmadre, ya no estaba como tal la banda, pero seguía un desmadre, seguía unas situaciones en las cuales pues había fiestas, había toquines, había raves, habían los after, había en las pulcatas en ese tiempo las famosas este, fiestas como clandestinas en las cuales pues tú ibas y solamente por consumir, o bueno, eso era como que lo obligatorio, aunque tú te compraras en ese tiempo un litro de pulque o de aguamiel estaba en 16 pesos, entonces imagínate, era muy muy fácil. Y yo recuerdo que cuando yo llegaba escuchando la música, obviamente no me iba en transporte, siempre me iba caminando, porque ese dinero te lo ahorrabas. ¿Para qué? Para ir a comprar más. Entonces, eh, era un gusto para mí el hecho de poderme ir caminando, porque también me gustó muchísimo toda la parte de la naturaleza, pero a la vez también me gustaba la comodidad de la ciudad. Entonces, por eso no me alejaba mucho, porque no es lo mismo que te quedes en una ciudad donde los edificios,
las calles, todo el mundo tiene gente, a que te quedes en la naturaleza donde hay pues varias situaciones de inseguridad. Pero bueno, yo lo veía de esa manera, de que era un desmadre y que era parte de mi filosofía. Entonces, cuando empieza a pasar todo esto, me doy cuenta que empiezo a tener una falta de control muy fuerte ante mis emociones, en las cuales yo empezaba a notar algo feo de mi manera de pensar, porque muchas veces ya él tenía que consumir diario. Recuerdo que me habían dado un matabachas y tenía que consumirlo, aunque sea una vez al día, porque me ponía mal, era ponerme totalmente mal, era estar enojado, estar irritado, estar cansado. Entonces era una situación que poco a poco me cansó de estar viviendo y que al fin y al cabo cuando empiezo a salir porque ahora ya frecuentaba mucho a tres ex compañeros de la ex banda, nos juntábamos mucho para el skate, porque eso sí, siempre me gustó esa parte de patinaje, aunque no me salieron muchos trucos, pues era como que mi parte de distracción en la cual a mí me agradaba demasiado. Entonces, dentro de todo el ambiente de la MPC, de las bandas que se formaron en su tiempo, había una que le decíamos la NSA, y que era una banda más grande que la de nosotros, y que en su momento, cuando la de nosotros se va, se muere, se extermina, muchos de los miembros que eran de nosotros, pues se fueron lo decíamos como una banda rival, aunque sí llegamos a tener ciertos problemas con ellos, en el aspecto de que, pues a lo mejor eran nuestros territorios, pero eh, más que nada, muchos de nosotros éramos como una actitud más pacifista, porque por las mismas sustancias que consumíamos, ¿no? Y ellos no eran más agresivos porque la mayoría eran monosos. Les gustaba mucho pues toda la parte del pegamento, todas esas sustancias que al fin y al cabo te desconectan y que te hacen ser más violento. Entonces recuerdo que cuando ya termina, pues en los lugares donde nosotros íbamos a patinar, llegaban, llegaban y pues lo único que hacíamos nosotros era, bueno, pues si ya llegaron, pues ya mejor nos retiramos, porque no queríamos problemas. Al fin y al cabo ya no éramos lo que antes éramos. Ya no teníamos esa, a lo mejor, persuasión de venían 50 60 cabrones y cabronas, ahora ya no. Entonces mejor nos íbamos. Y yo recuerdo que en una de esas situaciones eh, estábamos en una fiesta y pues era una fiesta que habían hecho en una casa, pues sí, será como abandonada. Y dentro de esa casa pues todos estábamos pues en nuestro rollo, ¿no? Estaba muy fuerte toda la parte del psytrance, de toda la situación de la electrónica, de algunos reggae. Entonces, pues dentro de esa fiesta, pues conocíamos a varias gente y era como que más, pues de agrapa, porque pues no nos cobraban. Pero cuando llegaba la banda, pues contraria, pues siempre había pedo, siempre había pedo de que, pues ya me viste mal y que te traes y ahora sí, güey, y ya tu banda valió madres. Entonces, esas cuestiones pues sí fueron las que también nos orillaron a pues ya no ir muchas de esas ocasiones a esas fiestas. Y aunque yo después no me di cuenta, pero al principio con el chocolate pues te daba mucha hambre. Entonces el bajón pues era comer mucho. Y no sé qué pasa realmente, no soy experto en esa situación, pero sí noté que bajabas mucho de peso.
muchísimo, muchísimo de peso, en el cual yo ya había perdido fácil unos 20 kilos. Y obviamente yo ya venía consumiendo ya más de 2 años. Ya era una cuestión de que, pues ya, yo no lo quería ver, pero ya lo empiezas a sospechar, es decir, creo que esto ya me está ganando. Pero al fin y al cabo te haces convencer de que no es así. Entonces, pues yo ya no comía las mismas cantidades porque al fin y al cabo, después de un tiempo, el mismo bajón, pues ya lo aprendes a manejar un poquito más. Y yo decía, bueno, si ya comí esto, pues ya no voy a hacer esto. Y llegaba un momento donde te empezabas a sentir tan cansado, y eso fue una situación un poco pues, complicada porque no sabía el por qué me sentía así, pero dejaba de comer largos periodos de tiempo y solamente lo me adaptaba con pues la parte de un cigarro, la parte de pues de según como comer y no comer. Y eso fue lo que me empezó a, a afectar, porque al fin y al cabo, pues terminas de, de no comer correctamente, de estar siempre así como que, pues en el estado de abstinencia, que era muy difícil. Y bueno, al fin y al cabo, pues decidí mejor, pues si ya no iba a comer tanto, pues empezar a, a comer cierta comida, vaya la redundancia, pero que no me saciara tanto y me dejara pues hacer mis cosas, porque al fin y al cabo me sentía luego tan cansado que no podía hacer nada. Y a la vez eso pues me fastidiaba porque yo tenía un plan de hacer y pues ya no lo hacía. Y esa situación era la que más me llegó a complicar. Pero dentro de todo este desmadre empecé a notar algo que era complicado para mí, era empezar a ver qué onda pues con mis emociones, con esa parte que tanto a lo mejor estuve eh, aislándome, como que no querer aceptar esa situación, que al fin y al cabo me empezaba a afectar en el aspecto de que muchas veces me preguntaba por qué no puedo estar solo o a gusto solo. Yo quería una chica y pues todas las chicas que habían estado conmigo pues, se habían ido. No me consideraba tan malo, pero tampoco me consideraba ser un totalmente caballeroso. Entonces eran ese mar de confusiones y al no tener una figura paterna que te pueda llegar a decir, oye, es que es por aquí, oye, es que, ¿qué dudas tienes al momento de hablar con una chica? ¿Cómo la puedes abordar? Todas esas cuestiones. Y con mis hermanas era muy complicado porque pues estaban en sus ondas, estaban en su vida, en su desmadre, y pues no era tan sencillo. Y en ese tiempo, mis hermanos se habían ido ya de casa por cuestiones pues, de trabajo, de otras oportunidades, y pues a un yonki dale tiempo y dale una casa sola, pues loco se va a volver. Empezaba a consumir más y en una de esas, pues yo tenía la costumbre de salirme porque no quería que me cacharan nuevamente, aunque ya sospechaba que ya lo sabían, pero no quería tener más problemas de los que ya tenía. Y aunque en la escuela iba más o menos, no puedo decir que una excelente, pero pues no me quejaba. Y tampoco había quejas en el aspecto mío. Entonces, de ahí empecé a darme cuenta que muchas veces perdía esa noción del tiempo, muchas veces no sabía qué estaba haciendo
y me empecé a preocupar un poco, pero al no tener a alguien con que correr o tener esa confianza de decir, pues, ¿qué está pasando? Pues lo dejaba por hecho, ¿no? Y una ocasión, con los chicos que salía, al fin y al cabo, pues nos creíamos hermanos, nos creíamos banda, nos creíamos, brothers, nos creíamos muchas cosas porque éramos las tres personas que nos juntábamos y que al fin y al cabo cada uno, pues su familia estaba rota. Porque pues había divorcios, no estaban, estábamos casi siempre solos o siempre estaban solos, entonces en una situación que se prestaba mucho a seguir consumiendo y seguir echando desmadre, porque no había alguien que te frenara. Y con ellos, pues, me iba a muchas fiestas, me iba a muchos toquines, y en una ocasión, es donde quería llegar a esta parte de de este capítulo, en la cual pues es el desplome de muchas situaciones, de muchos acúmulos, de muchas cuestiones en las cuales te das cuenta que no tienes el control, que te ha dominado este problema y que ahora debes de enfrentarlo y es un problema muy grande porque tú no lo puedes totalmente resolver y a lo que voy es que las sustancias, las malas influencias, aunque se escucha muy cliché, muy repetitivo, es lo que pasa en la realidad y en lo que al fin y al cabo termina siendo una cuestión de vulnerabilidad para las personas, ¿no? Que en este caso, pues como yo, que no tenía un sustento fuerte emocional en casa, pues estábamos a la deriva. Entonces, esa ocasión, recuerdo que pues nosotros nos gustábamos mucho en un parque que estaba medio feo, porque al fin y al cabo, pues no se cuidaba ese parque. Y recuerdo que al momento que en la mañana, perdón, en la tarde, como a las 5 o 6 de la tarde, pasé yo de regreso porque venía de un mandado y vi muchos de la banda de la NSA, pero muchísimos, eran como unos 60, 70 o hasta 80. Y yo veía que estaban echando desmadre en el aspecto que estaban en las skates, estaban fumando, estaban pues echando desmadre, ¿no? Risa y risa y me causó mucha, ¿cómo decirlo? Me causó mucha situación en el aspecto que, ay, perdonen si escucharon que estornudaba, pero mucha situación en la cual, pues yo me acordaba que antes la banda éramos esa o lo doble de esa cantidad y que así estábamos como ellos y que en ese parque echábamos de madre y que en ese parque yo fui el que entró a la MPC, que en ese parque a mí me aceptaron, yo entré en ese círculo, yo me sentía bienvenido en ese grupo, en esa nueva familia que encontré en las calles y verlos ahí y ver que mi banda ya no existía y me causó un sentimiento muy extraño de tristeza, pero a la vez de enojo. Y me fui. Ya en la tarde, recuerdo que mi madre me decía, oye, necesito ir a tal lado, ¿quieres acompañarme? Le dije, no, porque mi intención ya no era salir ese día, ya era quedarme en casa, de estar relax e irme a dormir temprano. Algo, pues que yo le achaco a que era pues la situación que había visto con la banda rival. Y pues así fue, se salió y como a las 20 minutos yo me contaba mucho con un güey que le decían el Abraham y me decía que pues igual era un güey solitario, era el menor de su familia y pues siempre andaba solo y también era parte de la banda o de la ex banda y juntos nos juntábamos con uno que le decían el Kenny, igual un canijo pues que abandonado como la tríada que éramos.
Y recuerdo que me tocaba desesperado y me dijo, oye, ya salí. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué pedo? Me dice, no, oye, es que traigo un material y vamos a comer chocolate y yo nunca lo había visto tan ansioso, pero me supuse de que como era un material nuevo o que él había conseguido, pues traté de entender que a lo mejor era porque quería probarlo, ¿no? Entonces no, nunca me puse a pensar más allá y como te digo, chavo o todo güey que no sabe muchas cosas de la vida o nada de la vida y que confía en exceso en las personas, pues se lo cree todo, ¿verdad? No se para a pensar y a meditar qué está pasando, por qué esa ansiedad, por qué quieres que vaya. Y yo nunca lo pensé y como nos hacíamos decir que éramos casi hermanos, pues imagínate, ¿no? Entonces, pues sin pensarlo, de hecho estaba jugando una consola, le puse pausa, agarré un suéter así todo cutre y que me voy, ¿no? Al parque. Y llegamos al parque y recuerdo que había gente que estaba haciendo ejercicio y era de noche. Ese parque casi no tenía iluminación, tenía lo máximo unas 3 4 lámparas. Pero eso era muchísimo, ¿no? Y cuando llegamos yo noté que estaban unas personas pues haciendo ejercicio y no le tomé mucho en cuenta. Y cuando llegué, pues luego este chavo agarró y empezó a expurgar y empezó a sacar y dije, bueno, pues adelante, vamos a ver qué material es, ¿no? Pero lo hacía muy rápido todo y dije, bueno, o sea, no, pues sí me causó algo de extrañeza, pero hasta ahí. Llegó el Kenny y nos dijo que qué estábamos haciendo, que lo habían mandado un mandado y que pues si le dábamos las tres, dijimos, sí, adelante, güey. Y echando ahí desmadre, recuerdo que ya cuando íbamos a prenderlo, se acercó un señor y nos dijo, a ver qué están haciendo. Y cuando nos ve y lo vimos, pues era de un recinto en el cual te iban a ayudar a que dejes ciertas cuestiones malas de tu vida, pero que pues era forzosamente pues a huevo y que nos dice pues ya saben qué es, ya se los cargó San Plátano, dejen sus cosas, vamos a checarlos y así pasó, ¿no? Yo no lo podía creer y en ese momento, a lo mejor por el miedo, el estrés o no sé qué pueda pasar en tu mente, que empiezas a inventar cosas. Yo le decía, es que no me puedes llevar porque yo soy, estudio en la máxima casa y aunque yo no estudiaba en esa escuela, yo soy gente importante, o sea, no sé si es como una respuesta para no afrontar la realidad o una evasión para igual no afrontar la realidad, pero en fin, a mí me pasó así. Yo recuerdo que me dijeron, pues seas quien seas, pues nos vas a acompañar. Y fue una situación traumante porque a donde llegamos, donde nos llevaron, pues nos checaron, nos hicieron que nos encueráramos. Obviamente no los tres juntos, sino cada uno, y nos revisaron. Supuestamente lo que teníamos era algo muy grave y pues llamaron a la familia y al fin y al cabo pues en lo que llegaran pues íbamos a estar ahí y fue una situación así como que muy rápida, muy en serio está pasando, en serio yo nada más iba a darme las tres y regresar a mi casa y yo tenía otros planes y es para tanto y en fin te empiezas a hacer tantas preguntas que no lo crees lo que está pasando. Al fin y al cabo llegaron y nos dijeron no van a salir, se van a quedar. Y pues tú te quedas de no manches, pues qué hice, ¿no? O sea, en serio, a lo mejor las noticias, todo te empieza a inundar la cabeza que dices, ¿qué está pasando? Y yo recuerdo que
en la madrugada, como a las 2 de la mañana, nos sacan y en la parte de atrás había un estacionamiento muy grande y nos desnudan y nos ponen a correr, cabrón. Entonces imagínate el miedo, el frío, que se burlaran de ti y luego tus traumas y que te hagan eso. Fue una situación en la cual no era creíble. Yo decía, no está pasando esto, ¿por qué? Empiezan los arrepentimientos, no hubiera ido con ese güey, por eso estaba sospechoso, ¿por qué? ¿O por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ya cuando te das cuenta, pues ya se burlaron de ti, te desnudaron, o sea, cuestiones que dices, ¿por qué? Y ese por qué se hace tan extenso que no hay respuesta. Entras en shock. Como a las 2 horas de que se rieron, se divirtieron, pues nos volvemos a vestir y nos vuelven a meter. Y yo recuerdo que eran como las 5 o 6 de la mañana y tembló. Tembló. Esos güeyes se salen corriendo y y nos dejan ahí adentro, ¿no? Y no poder salir porque estás encerrado. El miedo de que si se cae esta madre y todo se está moviendo, dices, Dios mío, ¿por qué? De ahí nos llevan a otro lado, en el cual, donde nos llevan como una oficinita y ahí nos vuelven a meter, pero ahí ya hay más gente, ¿no? Y había varias gentes, había muchos, incluso había uno que se veía súper chacalón, pero chacalonzote. Y y cuando llegamos estaba dormido, entonces pues ya estando ahí, ahí empezó parte de de ese miedo, un miedo que nunca había sentido en mi vida, y esa ansiedad que ahora le dicen, pero es una situación que te paraliza, que empiezas a pensar tanta chingadera que dices, es que ya valió madres, es que mejor me doy el corbatazo, es que mejor aquí ya que me reviento la cabeza, es que soy una desgracia, y luego ver a tu familia y pensar, y qué es por qué, y no se merecen esto, y ver llorar a la persona que dices que más amas en el planeta, y ver esos ojos de frustración, pero a la vez de decepción. Imagínate todo lo que pasa por tu mente. Entonces era una situación en la cual fue tan límite que en ese momento, como te hacían quitar todo, pues, yo creo que, pero había en el baño ese tan asqueroso que yo creo que nunca lo lavaban, porque era parte del castigo, no lo sé. Había una cuerda, un pedazo de cuerda, y yo dije, aquí, aquí, aquí. Entonces lo empecé a pensar y no me di cuenta que el chavo que estaba todo chacalón se me quedó viendo y se acercó y me dijo, no lo hagas, no lo hagas, o sea, no hiciste algo que se merezca esto. Y sabes, cuando te dicen algo así, pues inmediatamente te destrozas. Y le empecé a decir, no, es que... Y él me dijo, mira, esto no es para tanto, le están metiendo miedo, cabrón. Eh, Sí, la cagaron, pero no es para tanto. Obviamente yo nunca le platiqué lo que pasó la noche anterior, ¿verdad? Pero ni a nadie, pero era una situación muy cabrona porque eh, aunque te dijeran que no pasaba nada, pues siempre llegaba uno de esos güeyes y nos metía miedos de que no, ya se van y ahora sí van a ver qué pedo. Y ese güey nos dijo, no, mira, yo vengo por esto, pero a mí me van a sacar. Y sí, y ustedes o sea, máximo a las 12, ¿no? Y sí llegó el tiempo se va muy lento cuando estás en esas situaciones. Y llega y fulano letal, sí, y era el chacalón, pues ya vas para afuera y me dijo, ya ves, o sea, no te preocupes, no la cagues nuevamente, échale huevos, no es, te ves que estás morro,
no te mereces un lugar tan cabrón, entonces pues échale huevos y no quiero que pienses en esas chingaderas del corbatazo, ¿no? Ahí fue la primera vez que vino a mi mente esa idea y que accioné en esa idea. Gracias a algo intervino y esas palabras me ayudaron, me consolaron un momento para no caer en ese juego, en esa tentación. Y sí, como él lo había dicho, como a las 12 nos hablan, a los 3 y nos empiezan a decir, nos empiezan a regañar. Y yo en ese momento, pues pensando en todo lo que había pasado, créeme que tenía un miedo y un arrepentimiento que muy pocas veces he llegado a sentir después de eso. Y dije, sí, lo voy a dejar y en el momento que o sea, ya terminó este ciclo de mi vida, ya quiero otra cosa para mí. Y los otros dos echando desmadre y que sí, a rato mañana nos vamos, güey, y hay que comprar otra para que nos pongamos hasta la madre. O sea, y yo decía, güey, no mames, acabas de pasar algo bien pinche culero, güey, que a mí me marcó y a ese Fols lo destrozó en muchas cuestiones que ya estaban mal y esta llegó a chingarlo otra vez. Entonces, y tú dices que al día siguiente te va a valer madre lo que pasó y dije, no manches. Entonces, en ese momento me cayó el 20 y dije, ¿y si fue un 4? ¿Y si realmente esos güeyes ya lo venían haciendo y querían a alguien? O sea, tu mente corre mucho y al fin y al cabo, ya cuando salgo, me meten en una camioneta y me voy, pues no tenía ni la fuerza, no tenía ni la capacidad, me sentía tan mal que de ver a los ojos, ni por el retrovisor, ni por un reflejo en un vidrio, no me sentía merecedor de que me vieran. Entonces, y aparte, pues obviamente tenía que venir un castigo, porque era una segunda cagada, era una segunda torcida, era una segunda más fuerte que la primera y que entonces no había entendido. Y al fin y al cabo, pues me alejan de donde yo estaba con la banda, de donde yo era, pues, mi barrio, mi gente, supuestamente yo, donde yo me esté en mi hábitat, ¿no? Y me sacan de ahí y me llevan a otro lado, donde yo no sabía nada, donde yo no sabía qué era, dónde estaba ni siquiera la tienda. Y llego y te sientes incómodo porque muchas veces yo había escuchado no sé si es un refrán o lo que sea, pero dicen, el arrimado a los 3 días apesta y es cierto, es algo muy cierto, en el cual no te sientes ni con la libertad de agarrar un vaso de agua. Por la situación que yo había pasado, no me sentía ni merecedor de ese vaso de agua, ni dormir en una cama, ni bañarme, ni siquiera hacer el baño dentro de donde ellos lo hacían. Entonces, pues era una cuestión muy difícil porque te enfrentas a una realidad que dices, es que el culpable aquí fuiste tú. No fue ni tu mamá, ni tu papá, ni tus hermanos, ni nadie, fuiste tú. Tú mismo te lo causaste, tú mismo lo provocaste y tú mismo hiciste que pasara. Entonces, al entender esa situación es muy complicado porque yo a donde llego me dan ni habitación porque no había habitaciones, entonces me duermo en la sala y me duermo en el piso. Pero al momento que todo esto está pasando, pues yo empiezo a tener un síndrome bestial porque lo dejé de la noche a la mañana y es donde empieza a pesar más. Y eran noches de escalofríos, de temblores, de calambres, en el cual yo los tenía que vivir solo y yo recuerdo que muchas veces agarraba unos calcetines
y me los ponía en la boca y así gritaba con todas mis fuerzas porque no tenía que hacer ruido, porque no podía hacer ruido, porque así me lo habían dicho. Nosotros sí vamos a trabajar, nosotros tenemos una vida, tú estás de arrimado. Y tragarte eso y decir sí es cierto, y entonces, y que tu mente vuele y no poder dormir, y ya cuando te das cuenta y te estás quedando dormido son las 5, son las 6, pero se despiertan a las 6:15, 6:30, porque también ellos se van a trabajar, entonces ya no duermes, y así me la pasé por 3 meses, en la cual comía y tenía que comer lo que me daban y en ese estado que yo me encontraba, cada cosa que entraba en mi estómago yo la tenía que vomitar y me tragaba el vómito. Entonces era muy, muy feo porque de hecho en ese tiempo yo recuerdo que se me hizo una como joroba porque sentía tan pesado como, yo creo que la mochila más pesada que me haya cargado no se asemeja a lo que pesaba esa losa. Y posteriormente me dijeron que eran pues los sentimientos, ¿no? Pero imagínate. Entonces, era una cuestión que tuve que aguantar porque no tenía otra opción. Donde me habían dicho que ya me olvidara de la otra vida, que aquí pues había algunos cultivos y que podían darme trabajo. Entonces, pero en ese momento me acordé mucho de Leslie, mucho, 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 y fue una motivación que dije, tengo que pasar este martirio, tengo que aguantar porque la quiero volver a ver. Y no era así de quiero ir y decirle que te amo y quiero que seas mi novia y quiero, no, era el quiero verla, quiero verla, quiero verla, quiero, porque no quiero olvidar sus ojos, no quiero olvidar sus labios, no quiero olvidar su corte de pelo, su color de pelo, su estilo de vestimenta, no quiero olvidarla. Y fue un sentimiento y una emoción y un pensamiento que vinieron de la nada, porque eh, poder haber pensado en otras cosas, la escuela, mi cuarto, mis cosas, no sé, pero pensé en ella y eso fue lo que me motivó a salir adelante durante esos meses. Al fin y al cabo, al último mes, yo recuerdo que estaba sentado y me dijeron que pues que esto iba a cambiar y que pues ya no me iban ni por mí, que ya me habían abandonado y cuestiones que decías, ¿sí está pasando esto o es dentro del síndrome? Entonces fue algo muy cabrón porque eh, te puedo decir que te sientes peor que basura, peor que un perro, peor que, o sea, que no vales nada. Y así te lo dejan sentir y es algo muy triste porque no puedes ni llorar porque al momento de que llores pues van a decir ¿por qué no lo hiciste antes de hacerlo? Entonces una culpa tan grande que esa losa yo sentía que no me la podía quitar con nada, un dolor de cuello tan fuerte, un dolor de estómago y de pecho y dentro de mí empezó otra vez ese pensamiento y sí, ya mejor, ya, hasta aquí, fallé, no sé si vaya a fallar más. O a lo mejor sí, vuelvo a fallar y ahora más grande. Y si mejor hasta aquí le dejo. Entonces, esas emociones y esos pensamientos venían. Y justamente cuando estaban llegando, recuerdo que en la noche llegó mamá, llegó mi padrastro, me dijeron vámonos. Y fue como una bañada, o sea, no lo podía creer. Yo decía, pues ya me veía aquí, ya no, ya había renunciado a todo, ¿no? Y me acordé otra vez de Leslie y dije, sí, sí, tengo que regresar, tengo que volver a verla, no quiero olvidarla. Y, y luché, luché, luché y cuando venía de regreso recuerdo que pues fue también complicado porque me sentía tan culpable que no podía ni siquiera verlos pues a los ojos porque no me sentía merecedor de verlos. Entonces, era una cuestión muy difícil que uno va viviendo y que
pues al fin y al cabo, pues son las consecuencias de los actos que uno mismo se va buscando. Y en ese aspecto, este, pues trataba de entenderlo, trataba de asimilarlo, pero era muy difícil para mí, muy complicado esa situación. Recuerdo que el viaje se me hizo eterno, yo hasta dije hasta dónde estoy, ¿no? Eh, con la cabeza hacia abajo, no poder ver a nadie por la vergüenza que uno siente de que no se merece que lo vean. O sea, imagínate cómo estaba emocionalmente, pues estabas dado a la chingada, con unas depresiones encabronadas y decir, pues es que así es, ¿no? Tengo que soportar porque pues la cagué. Y llegué y así como llegué me metieron y sí me dijeron, no, pues tú no puedes salir a la calle, tú te vas a quedar aquí tanto, o sea, no te podemos decir si hoy, mañana, pasado, no vas a poder salir, por si sales te van a encontrar, y aunque era mentira, yo estaba tan traumatizado, se puede decir, que no dudé que fuera algo como que me lo decían para que ya no saliera, ¿no? Para que no volviera a pasar. Entonces yo decía, pero tengo que ver a Leslie, voy a aguantar. Y fue también unos meses donde la paranoia empezó, donde fue el síndrome más fuerte que yo había sentido, donde yo sentía que en el momento iban a entrar y otra vez me iban a hacer que me quitara la ropa y que se burlaran de mí. Entonces imagínate todo eso, cómo va afectándote de tal manera que, que empiezas a dudar muchas veces de que todo sea real, todo sea falso. Muchas veces se me vino a la mente, ¿y por qué esa vez tanto me insistió ese cabrón? ¿Por qué esa vez tanto me insistió? Y bueno, al fin y al cabo, este, pues tenía que aguantar y recuerdo que al mes número 3 de esta situación, yo me aferraba a querer a ver a Leslie. Como había quitado celular y me había quitado computadora, no tenía nada, solamente me estaba en mi pensamiento y trataba de dibujarla lo más que podía para poder recordarla. Porque no sé por qué si fue lo que me ayudó a como tenerme cuerdo un poco más. Y, y recuerdo muy bien que llegando un día en el cual no pude aguantar más y dentro de mi mente dije, ya, hasta aquí ya no puedo, ya no me voy a hacer el fuerte, no me voy a hacer el chingón. Y agarré un lazo y cuando estaba haciendo el lazo y tratar de medirlo, algo en mí se rompió más fuerte y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar de una manera tan fuerte. Nadie estaba en mi casa, llegaban hasta la noche y lloré, 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 lloré todo el día y me quedé dormido. Al día siguiente, vi en la cuerda rota, dije, ¿qué voy a hacer? Entré en mucha confusión, entré en mucha eh, culpa y al fin y al cabo eh, decidí que me iba a dar otra oportunidad, de que no valía la pena esto y que al fin y al cabo si había pasado algo pues fue porque pasó y tenía que echarle ganas. Entonces en ese inter pues ya me dicen, ¿sabes qué? Vas a regresar a la escuela, eso sí vas a estar súper. Me mandan con un maestro
y él me trae, él me lleva, él me trae y pues para terminar la prepa, ¿no? En ese tiempo pues no consumo, fueron como unas 8 meses en el cual no consumí nada. Eh, Mi cuerpo la estaba tratando de asimilar, pero mi mente todavía estaba muy colapsada. Y al fin y al cabo, pues llegó un día donde me levanté, fui a la escuela y me vi al espejo, cosa que nunca me agradó. Eran los enemigos eternos míos los espejos. Me vi y me dije, vamos a echarle huevos, vamos a echarle ganas. No sé si sea el infierno, no sé si sea, así sea el infierno o se parezca a lo que viví, del síndrome de ir a donde me llevaron y la cuestión que tuve que soportar. Pero si ya pasé eso, puedo pasar esto y ya no lo voy a caer. Y le eché huevos y fue una cosa fundamental para seguir con mi vida, que aunque después, así como les había dicho, el vivir en un mundo lleno de desmadre, lleno de rebeldía, lleno de valemadrismo, trae consecuencias y las consecuencias las debes asumir. Y era algo en lo cual yo no estaba acostumbrado y ahora lo tenía que hacer forzosamente para mí, para mi crecimiento y para seguir con vida. Entonces, ya en el próximo capítulo vendremos qué es lo que está pasando, porque pues así como hay algunas anécdotas, unas canciones o relatos que dice la vida es como una ruleta o es como una mm, rueda de la fortuna, a veces está hasta arriba, pero a veces tienes que bajar porque es necesario bajar, necesario que toques ese piso para poder de ahí empezar a reflexionar. Entonces, pues hasta aquí el capítulo número 13. Les agradecemos muchísimo de parte de esta historia, de estos minutos de audio. Pues hay un gran labor. Perdonen si escucharon algunos bostezos, pero pues la verdad es que estamos trabajando mucho en otras situaciones que son importantes para nosotros, que es prioridad para seguir dándole a este proyecto vida, en el cual pues al fin y al cabo no sabemos si lo van a ver la gente, no es nuestro afán de que hay si no nos ven, ya vamos a dejar todo hasta aquí, no, porque es algo que queremos y que hacemos con un amor muy grande hacia el arte, hacia todo lo que es lo que nosotros consideramos dentro de este proyecto de Seed Global Studio, y que así como es un estudio, pues estamos con la parte de la música, que ahorita pues ya tenemos en el canal este nuevo álbum que hicimos, las pinturas que ven ahí, que están como, pues sí, como la imagen, están hechas por nuestro equipo, está hecha por nuestras manos, porque cada uno participamos en cada uno de esos cuadritos, en esos óleos, en ese tiempo de darle, ¿no? Eh, Están dedicadas también para ese arte abstracto que a lo mejor yo lo veo de una manera, pero alguien más lo puede ver de otra manera. Por eso es la libre pensar. Y armonizadas con ese tipo de melodías, con esos sonidos ambientalistas que abstractos de la misma manera, para tratar de tener esa atmósfera de lo artesanal, digamos de esta manera. Y estamos trabajando en unos remixes acerca de estas pinturas, pero más enfocados ya a una música un poco más estructurada. Y bueno, eso es en la parte, ¿no? Ahí está la parte editorial, que así como ahorita ustedes lo escuchan, pues está la parte escrita, que está más abierta porque no hay tantas restricciones y pues
se tocan temas un poquito más crudos de lo que realmente pasa a este personaje llamado Falls en esta historia de los skins, y que estamos trabajando a la par con otra novela más de ficción, pero igual tocando ciertos temas así como que hoy al día nos tienen, pues, que vemos constantemente. Y también estamos trabajando en un programa de radio que posiblemente o esperemos que en este mes pues pueda salir el primer capítulo, platicando acerca de otras cuestiones, de otros temas un poquito más interesantes, este, algunas entrevistas de esto que es este proyecto de lo común que pasa pues toda la gente, ¿no? Y también estamos pues trabajando en proyectos pues a la par artísticos, y pues aparte de todo esto tenemos una vida, tenemos que ir a trabajar, tenemos responsabilidades, entonces pues nos tenemos que dividir hasta en 10 pedazos, y pues ahorita estamos un poquito desvelados, pero pues es por esto, ¿no? Porque estamos trabajando constantemente para, para ese proyecto que alguna vez se inició como un sueño, una idea de formar un estudio, y ahora que se está haciendo, pues es la dedicación. Y como les voy a repetir, no sé si alguien nos escuche o escuche lo que estamos haciendo, pero al fin y al cabo lo estamos haciendo. Y ese es un mensaje que queremos hoy, en este día, darles a ustedes. Y como ustedes lo saben, también estamos en el apoyo a la lucha al suicidio que pasa, y pues no debería ser. Pero eh, tenemos nosotros diferentes profesiones. Hay unos que son paramédicos, enfermeros, algunos son licenciados dentro de este equipo, pero no por eso somos más que los demás. Incluso algunos ni profesamos lo que estudiamos, pero aquí estamos. Entonces, el, el mensaje es: no te quedes con lo que quieren que tú seas, sino tú sé lo que tú quieres ser. Si tú en este momento quieres pintar, agarra una libreta y empieza a hacer trazos con un lápiz. No necesitas tener un óleo, no necesitas tener pintura, acrílico, pinceles, no. Si tienes la oportunidad y tienes el esfuerzo, ponte a hacer un mural. Oye, pero es que me sale bien feo, pero es tuyo. No te quedes con el que es que me van a decir que es feo. Si quieres cantar, canta. Si quieres hacer música, haz música. Si quieres hacer una imagen, haz una imagen. Si quieres escribir, escribe un libro, una novela, de lo que tú quieras. Pero sé lo que tú quieres ser. Sé esa parte de ti. Porque al fin y al cabo esta vida es muy pasajera, y más vale decir que llegue el momento y digas, ya por vejez o por el momento o lo que tengas que irte, y decir lo disfruté, lo gocé, y no decir es que solamente fui oficinista y hasta ahí me quedé, nunca hice más. No, la vida es de vivirla. Entonces, no sé si tengas una situación difícil, pero recuerda, no estás solo. Te dejamos los números de Provida en el cual puedes marcar, y así como nosotros estamos platicando, muchas veces eso es lo que nos hace falta, porque cuando te reprimes muchas cosas, cuando crees que todo está bien y no está bien, lo que necesitas es eso, es hablarlo. Hablarlo y hablarlo y hablarlo y externando y llorarlo y gritarlo, y sacarlo, porque al fin y al cabo son emociones que nos hacen ser humanos.
¿vale? Entonces te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres, que todos tus proyectos que tengas en mente sean súper chingones y que no te quedes con el sobrepensarlo, no, hazlo, es en el momento de hacerlo. Tienes mucho potencial, si nadie te lo ha dicho, lo tienes, eres bueno para algo, aunque la gente diga lo contrario, y al fin y al cabo eres una viva imagen del el milagro de la vida, porque de esos miles de espermatozoides, tú estás aquí, entonces ya vas ganando. Que tengas un muy bonito día, bonita noche, bonita tarde, madrugada, el tiempo donde nos escuches. Cuídate mucho, un fuerte abrazo de tus amigos de Seed Global Studio. Y si gustas ayudarnos, pues un like, compartirlo